Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenos días, Jesús. ¿Todo bien por aquí? ¿Qué tal Muy por allá? bien, aquí en Verde que te quiero verde, con Alejandro Rico, Ajá. el director de Grupo Liquen. Y hoy vamos Sí. a hablar nada más y nada menos que de las ciudades y de la circularidad, es decir, las ciudades, las llamadas ciudades circulares, casi nada, Ujú. porque es donde vivimos además, ¿no? Así es, sí. Y a ver, Jesús, vamos a empezar con un par de pinceladas. Vale. Es un espacio muy amplio en el que nos podemos pasar horas y horas Claro. especificando diferentes puntos así bastante interesantes que hay en las ciudades, pero sí que las entendemos, tal y como decías tú, es el lugar donde vivimos, es el lugar donde nos relacionamos, es el líquido elemento donde esa economía circular tiene que empezar a tener un valor más pujante. Claro. Eh, Sabemos que Europa es uno de los continentes más urbanizados del mundo, compuesta de muchísimas ciudades donde hay un montón de dinamizaciones, pero que también pueden sentirse incluso destructoras. Es decir, lo que tenemos que entender con las ciudades es que estas son nuestro verdadero talón de Aquiles, Claro. que una ciudad que no sepa gobernarse bien no solo está afectando al núcleo poblacional, Claro. sino a todas aquellas villas, todos aquellos pueblos que de alguna forma rodean y crean ese entramado un poco que podríamos hablar regional, casi regional. Entonces, en cambio, una ciudad con perspectivas de crecimiento un poco más moderado, un poco más natural, que también sabe potenciar no solo todos los activos que tiene dentro, sino, como decíamos, los diferentes aspectos que hay a lo largo y a su alrededor, Ajá. se convierte en una verdadera dinamizadora y en un verdadero corazón que puede hacer que esa circularidad Se se extienda. amplíe Ujú. y se expanda en todas sus repercusiones. Ujú. Bueno, y eso en un continente tan superpoblado en ciudades como es Europa, ¿qué se plantea desde la Unión Europea? Pues tal y como tú dices, Jesús, desde la Unión Europea per se plantean muchísimas cosas al respecto. En Bruselas saben que es uno de los debates más importantes que tenemos hoy encima de la mesa. Se están intentando buscar diferentes formas para paliar los problemas derivados de estas grandes urbes, pero también se plantea un poco ya empezar a buscar ese darle la vuelta Ujú. a las ciudades en sus consecuentes evoluciones, para hacer que, no se, para hacer que sean estas un ente más proactivo conforme a la economía circular, conforme a la sostenibilidad del planeta. Es el camino más lógico. Entonces, todas estas ideas resuenan muchísimo al final con la economía circular. Y hoy, en esta primera fase de hablar un poco de estas ciudades del futuro, yo creo que es importante que veamos un poco cuáles son los puntos más concretos, los grandes principios, los grandes piedras basales sobre las que se va a estructurar un poco lo que viene siendo la ciudad del mañana. Ajá. ¿Vale? Bueno, de ahí pues, tendríamos lógicamente que empezar porque todo el tema de la circularidad y sostenibilidad pivota sobre la lucha contra el cambio climático en el tema de la reducción de emisiones de CO2. Entonces estaríamos con el tema energético, la movilidad. ¿Cómo se afronta desde una ciudad esto? Sí, pues mira, hay muchísimos ámbitos que al final todos acaban derivando en lo que viene siendo todo ese problema de emisiones, todo ese problema, esa carga que tenemos continua de emisiones. Eh, lo que de buenas a primeras se habla en términos de emisiones es evidentemente del término kilómetro cero, Claro. de cómo tenemos que crear ciudades resilientes, que es esa palabra tanto se usa tan de moda a día de hoy, autosuficientes, que Ujú. evidentemente tengan conexiones comerciales, pero que en una primera fase lo más indispensable de una ciudad lo puedan tener a su alcance. Porque ya sabemos que gran parte de estas emisiones derivan de lo que viene siendo el movimiento poblacional, el Claro. movimiento, el transporte per se de los grandes recursos. También necesitamos que estas ciudades en su crecimiento, en base a estas emisiones de carbono, a este problema que tenemos a día de hoy, sean directamente proporcionales a las comodidades propias del ciudadano. Europa ya empieza a hablar de cómo este crecimiento exponencial, sin rumbo y sin pies ni cabeza, se convierte más en un problema que en una verdadera solución. Y estamos hablando de términos ya que nos llevan un poco al ámbito más social, como puede ser la generación de empleo, Claro. como puede ser el desarrollo económico, desde una perspectiva más interna, como estoy diciendo, más resiliente de la propia ciudad per se.
Una ciudad, además, Jesús, que termina siendo diversa y que tenemos que entender esa diversidad que a día de hoy hay en las ciudades. Ojo, dentro de ellas, no estamos hablando de las conexiones que pueda haber con otros centros urbanos, no. Dentro de la propia ciudad existe muchísima diversidad y Europa es consciente a través de sus diferentes estudios de que esa diversidad potencia la innovación, potencia el cambio. Añade un poco a ese mejunje que tenemos un montón de ingredientes completamente diferentes y de diferentes perspectivas que de alguna forma aportan muchísimo. Entonces, al final todo esto acaba derivando en un ámbito social, Jesús, que nos lleva directamente a todo lo que viene siendo pues lo que habíamos hablado, energía limpia, reducción de CO2. ¿Por dónde empezamos? Si bien ya hemos hablado de que el transporte es el gran enemigo y es uno de los pasos más importantes, se tiene que hablar de la propia vivienda y de cómo planteamos nuestra forma de vivir, cómo los edificios están dispuestos. Las ciudades deben de ser eco-friendly en un primer momento, pero también cómodas. Lugares en los que vivir, no hacinarse. Es una de las premisas más importantes que tenemos. Además, teniendo en cuenta los diferentes estilos de vida que hay en una ciudad. La gente más joven a la gente más anciana, tiene un poco esa visión bastante más global. Todo esto acaba derivando, tal y como dices, Jesús, evidentemente en un punto indiscutible que es el de nuestra energía. Las ciudades tienen que ser las verdaderas abanderadas de las energías limpias. Son las primeras que deben de llevar a cabo esa transición hacia las energías verdes o renovables y son las que de alguna manera deben de sentar cátedra en cuanto a este desarrollo. También tenemos otro de los grandes retos, Jesús, que es el que hablábamos un poco al principio, finalmente es el propio modelo urbanista relacionado con lo que viene siendo el transporte. Con el paso de los años tenemos que empezar a variar esa movilidad urbana, los coches deben de empezar a quedar más relegados, las ciudades deben de convertirse en lugares con amplios espacios peatonales, pero ojo, siempre teniendo en cuenta que tienen que ser cómodos, es decir, tiene que tener una infraestructura móvil alternativa que proponga no una imposición ni una dificultad, sino una alternativa fehaciente y viable. Estas son las grandes premisas. Aún así siempre nos quedaría también un problema añadido, que es el tema de la desertización rural, es decir, el hecho de que enfrentamos la ciudad a los pueblos y que la gente quiere vivir en ciudades, ¿no? ¿Qué hacemos con ese proceso? ¿Cómo se puede, de alguna manera, compaginar el proceso de las ciudades circulares con que la gente no desertice, entre comillas, gran parte de nuestros territorios? Pues mira, es quizá el último pilar grande que vamos a ver en este primer episodio sobre ciudades en economía circular, Jesús. El despoblamiento, la despoblación rural es un problema bastante pujante, no solo en nuestro país, en el resto de Europa. Son conscientes de que estas ciudades, vistas desde una perspectiva completamente holística, pueden convertirse en verdaderos dinamizadores del sector rural. No se trata de centrificar todo en grandes poblaciones, en grandes centros poblacionales, metrópolis, sino en dotar a las ciudades regionales de suficiente infraestructura, de suficiente movimiento económico, como para que de ellas se vayan nutriendo el resto de pueblos. Europa es consciente de que evidentemente hay que fomentar todo lo que viene siendo esa población rural, ese éxodo un poco también no tan masivo hacia lo rural, pero también son conscientes de que las ciudades de por sí tienen como problema endémico no solo el propio, sino las poblaciones que hay a su alrededor. En ese sentido, las ciudades tienen que convertirse en potenciadores absolutos del desarrollo rural. Se tiene que ver todo como un sumum, como un espacio conjunto y no tanto como la pelea entre ciudad regional contra pueblo, sino algo muchísimo más natural, una relación y además una relación muchísimo más fuerte, local. Muy bien. Bueno, vamos a tener que hablar mucho más de ciudades, es evidente, pero me quedo con una primera conclusión. Después de 2 décadas prácticamente de ciudades smart cities, de las llamadas ciudades inteligentes donde primaba la tecnología, en Europa el giro hacia las ciudades circulares, es decir, la economía circular en las ciudades ya se ha producido y hay una política, y hay una política y una intención, pero también ya hay medidas concretas. Así es, Jesús, y las vamos a ir desgranando, vamos a ir mirando muchísimo, ya entrando en detalle de lo que es verdaderamente una ciudad circular.
Pero estos parámetros yo creo que eran necesarios, eran requeridos una piedra un poco fundacional para empezar a expandirnos en ese territorio, que es amplísimo. Perfecto, pues hasta aquí la primera inmersión y la semana que viene seguimos hablando de las ciudades circulares. Continuamos con las ciudades. Muchas gracias, Alejandro. A ti, Jesús, y a todo el equipo. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós.